general, quitemos todo aquello que pueda ofender, todo aquello que pueda perturbar. Concentrémonos en cosas relevantes, en cosas prácticas, que empoderen a nuestros oyentes, que les animen, que les hagan sentir bien. Algunos creo que recién están entrando, no vayan a pensar que esto es lo que yo estoy diciendo que hay que hacer. Pastores, no crean esta mentira. No creamos esta mentira. Algunos dicen y piensan, ya estamos listos para impactar el mundo, para crecer en nuestra iglesia, pero no se dan cuenta que han convertido a la iglesia en una iglesia sin Dios, sin evangelio, sin palabra y por lo tanto sin poder, sin santidad y sin verdadera salvación. Ahora, tal vez me dices, Pastor Daniel, ¿no es eso un poco exagerado? ¿Acaso, pastor, usted me quiere decir que la predicación bíblica es esencial, que es absolutamente indispensable? Y si así fuera, que el enfoque tiene que estar en el Evangelio y en Cristo y en confrontar nuestro pecado y en explicar el texto con un alto contenido doctrinal, exhortando, motivando a transformar a los oyentes. ¿Eso es lo que nos quiere decir, pastor? Y yo diría, amén. Sí, eso es precisamente lo que estoy diciendo. Porque si alguien quiere saber más acerca de deportes, acerca de política, acerca de psicología o de entretenimiento, entonces puede encender la televisión, puede ir a las redes, pero la exposición de la palabra de Dios tiene un objetivo diferente y es un objetivo muy sencillo. Decir lo que Dios dice. Eso es nuestra labor, decir lo que Dios dice. Si tú quieres saber cómo estar bien con Dios, cómo tener tus pecados perdonados, cómo vivir en santidad, cómo tener gozo y paz verdaderos, si quieres saber cuál es el camino al cielo, si tú quieres ver la gloria infinita y bella del Dios 3 veces santo, entonces lo que necesitas es escuchar la predicación fiel de la palabra de Dios. La iglesia tiene la misión principal de proclamar, de predicar el mensaje completo del evangelio. Una iglesia que no predica la palabra de Dios ha perdido su razón de ser, ha perdido su misión. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en la predicación? Porque después de todo, a los ojos del mundo, es algo inútil, es algo inservible, ¿no? Todo evoluciona. Seríamos tontos si es que tratamos de curar nuestras enfermedades con las técnicas y métodos de hace 2000 años, de la medicina de hace 2000 años, sin tomar en cuenta los últimos avances médicos. Seríamos necios. La gente pensaría que estamos locos si es que nos vestimos como se vestían hace 2000 años. Seríamos necios si es que descartamos todos los avances del conocimiento humano y vivimos como se vivía hace 2000 años. Porque todo evoluciona, todo va avanzando. Lo viejo se va reemplazando con lo nuevo. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios y ministros del Evangelio, utilizamos un método que muchos consideran anticuado: la predicación. El mismo método de hace a ver, me silenciaron. Ahora sí. El mismo método de hace 2000 años, el mensaje de hace 2000 años para traer esperanza a los oyentes. ¿Acaso no debemos evolucionar nosotros también? En vez de predicar, ¿por qué mejor no usamos otras dinámicas contemporáneas de aprendizaje? ¿Acaso no son más efectivas
y en vez de la cruz de Cristo? ¿Por qué no hablamos mejor de cómo amarnos y aceptarnos unos a otros? Cómo alcanzar nuestro verdadero potencial, cómo ser prósperos en la vida, porque eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Bueno, a los miembros de nuestra iglesia les he dicho varias veces que el día que se empiece a hacer eso en nuestra iglesia y que se reemplace la palabra de Dios con sabiduría humana, lo mejor que pueden hacer es irse de la iglesia y buscar una que sea fiel a la palabra de Dios. En el texto que vamos a estudiar en esta mañana, se describe la labor principal de todo pastor, de todo líder de la iglesia. Hay muchas otras cosas que el pastor debe hacer, pero esta que vamos a ver hoy es la primordial, es lo que yo llamo la sagrada tarea de predicar al Señor Jesucristo en toda la palabra de Dios. Si un hombre termina su ministerio aquí en la tierra y las personas alrededor dicen acerca de él nos predicaba la Biblia. Él nos enseñaba la palabra de Dios. Él nos hablaba de Cristo. Entonces, ese hombre puede morir tranquilo, porque su ministerio no ha sido en vano. Comunicó la verdad de Dios. Tarde o temprano, todas las opiniones, los conceptos, las ideas, los avances, los movimientos, las organizaciones humanas terminarán, pasarán, serán olvidados, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que abre tu Biblia, por favor, otra vez a Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios 2. Pablo está atacando, está confrontando en la iglesia de Corinto 11 problemas específicos. El primer problema, que seguro él considera el más importante, es el de las divisiones en la iglesia. Tú lo puedes ver en Primera de Corintios, el capítulo 1, observa el versículo 10, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Exhorta a la unidad, porque es un tema tan importante. Y es tan importante que lo extiende hasta el capítulo 4. Y Pablo dice en estos primeros 4 capítulos que la raíz de las divisiones, la raíz de los conflictos en la iglesia es el orgullo. Los corintios habían formado partidos dentro de la misma iglesia. Cada uno se creía mejor que el otro. Pablo entonces comienza a demoler, comienza a destruir su soberbia, su orgullo, con varios argumentos. En primer lugar, les dice que el mensaje que ustedes han creído no es un mensaje que está basado en la sabiduría humana. No se basa en la filosofía, no se basa en la razón. Es más, la gente del mundo ve el mensaje del evangelio como una tontería. Mira lo que dice ahí en 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está la verdad de Dios cuando proclamamos al Cristo crucificado. A los ojos del mundo, un mensaje necio, tonto, pero es la sabiduría de Dios. En segundo lugar, otra cosa que Pablo hace para destruir su orgullo.
No solamente el mensaje parece una tontería a los ojos del mundo, sino que los que creen el mensaje parecen tontos a los ojos del mundo. Mira ahí también en el versículo 26, capítulo 1. Pues mirad, hermanos, les está diciendo, mírense unos a otros, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué se jactan? Mírense entre ustedes mismos, ¿cómo son? Les está diciendo en otras palabras, necios, débiles, viles, menospreciados, aquellos que no son, es decir, son nada. Y Dios los escogió a ustedes para avergonzar a los fuertes y sabios del mundo y para que nadie se jacte delante de Dios. Así que los está humillando, los está poniendo en su lugar. En primer lugar, les dice, ese mensaje a los ojos del mundo es despreciado, parece una tontería. En segundo lugar, no solamente el mensaje, ustedes también, a los ojos del mundo, los despreciados, los viles. Pero ahora, en tercer lugar, en el texto que vamos a ver hoy, Pablo dice que no solamente el mensaje parece locura y que los que creen el mensaje son despreciados y viles, sino que el que predica el mensaje, y aquí estamos todos nosotros, el predicador, el pastor, el que predica el mensaje, parece débil y tonto en la perspectiva del mundo. Y el método que usa, que es la predicación, para comunicar el mensaje, parece una locura total. Y eso es lo que vamos a leer. Pablo les está diciendo, en otras palabras, ¿y ustedes qué se creen? Mírense cómo son. Ahora miren a su predicador. Miren al que les habla el evangelio. Está nervioso, le tiemblan las piernas, no tiene una oratoria depurada. Y esto va directo al corazón de sus divisiones. Porque cada uno en la iglesia de Corinto rendía su lealtad a un líder diferente. Algunos decían, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolos. Y tal vez los más espirituales, por lo menos así se consideraban, decían, yo soy de Cristo. Pablo les está diciendo, miren, Apolos, Pedro y yo somos hombres. Ustedes están poniendo su confianza en débiles pecadores. Somos igual que ustedes. Pablo da su propio ejemplo. Él dice, mírenme a mí. Y es que lo importante en el ministerio de predicación que el Señor nos ha encomendado, no soy yo. Lo importante es el mensaje. El evangelio es el poder de Dios para la salvación del pecador. Así que quiero que esta mañana nos enfoquemos en esta idea, en cuál debe ser el tema de nuestra predicación, la forma de nuestra predicación y el propósito de nuestra predicación. El tema, la forma y el propósito de nuestra predicación. Que seamos fieles al Señor, que proclamemos su palabra con claridad, con fidelidad, con poder. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos aquí el tema de nuestra predicación. Pablo tenía su misión muy clara. Él lo dice en 1 Corintios 1:17. ¿Cuál es mi misión en la vida? Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios me ha puesto con una labor esencial, una misión única, indispensable, que es predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Y aquí también lo dice en este capítulo 2, en el versículo 1, observa ahí lo que él dice que es su misión. 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fue a ellos para cumplir con esa misión que menciona en 1:17. Pablo era un testigo de Dios. Una persona solamente puede testificar acerca de algo que ha visto o acerca de algo que ha experimentado en carne propia. Entonces yo doy mi testimonio porque yo lo experimenté. Un testigo no tiene que inventar una historia, no tiene que especular. Un testigo en la corte de justicia no le va a decir al juez, a ver, déjeme imaginar lo que ocurrió, déjeme sugerirle, déjeme adornar mis palabras. No, el testigo simplemente debe declarar los hechos. Declarar los hechos. Pablo era un testigo de la revelación de Dios. Dice ahí, estoy para anunciaros el testimonio de Dios, la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Por eso él dice, yo no fui con excelencia de palabras, con una gran oratoria, no fui con sabiduría humana, con muchas ideas nuevas. Cuando vamos a la iglesia, no debemos ir para escuchar la sofisticada retórica, la impresionante oratoria o las opiniones del pastor, sino que debemos ir para escuchar la palabra de Dios proclamada por medio de un instrumento humano, un instrumento falible, un instrumento pecador, pero que quiere ser fiel a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que unifica a la iglesia. La sabiduría humana, más bien, solo confunde y divide. Pero cuando se predica la palabra de Dios, entonces puede haber verdadera unidad. Pablo aquí, en el primer versículo, les está recordando cómo fue su anterior visita, que se narra en el libro de Hechos, en el capítulo 18. Él dice, cuando fui a vosotros, ¿no? La primera vez, ustedes se acuerdan. Y también les recuerda el mensaje que llegó predicando. ¿Se acuerdan cuál era mi mensaje? Mi mensaje era el testimonio de Dios. Y ahora Pablo estaba en su segundo viaje misionero, venía de haber sido encarcelado, azotado en Filipos. Si han leído el libro de Hechos, conocen todas esas historias. Fue expulsado de Tesalónica, de Berea, fue burlado en Atenas y ahora está solo, porque Timoteo y Silas, que son sus compañeros, se habían quedado atrás. Así que él está desanimado y tal vez él está pensando, bueno, parece que no está funcionando. Alguien podría pensar, tal vez debo hacer algo nuevo, dedicarme a otra cosa, probar cosas nuevas para que la gente acepte el mensaje.
Pero más bien, cuando Pablo estaba en ese momento de duda, en ese momento que estaba desanimado, tomó una decisión. Mira el versículo 2 cómo comienza, 1 Corintios 2:2. Pues me propuse. Es decir, Pablo tomó una decisión consciente de hacer las cosas de determinada manera. En otras palabras, no lo hizo al azar, no lo hizo por casualidad, sino que Pablo predicaba porque así lo había decidido. En medio de la oposición, en medio de las dudas, en medio del desánimo, él se levanta y dice, me propuse, tomé la decisión. Miren, hermanos, es fácil ser tentado para predicar cosas secundarias, cosas que le agradan escuchar a la gente, acerca de temas sociales, acerca del conflicto en el Medio Oriente, o acerca de las últimas noticias en el periódico, o aquí en el caso del Perú, acerca de política en este momento, de elecciones en nuestro país, o acerca de la pandemia, porque son cosas que la gente quiere escuchar, son cosas relevantes del momento, acerca de la economía. Bueno, hay un lugar para estas cosas, pero ese lugar no es el centro. El centro no deben, en el centro no deben estar estos temas. En el centro de nuestro mensaje, más bien, debe estar la cruz de Cristo. Nuestra predicación debe ser cristocéntrica. Y cuando Cristo y su cruz están en el centro, entonces todo lo demás encuentra su lugar. Y todos los temas se relacionan con ese tema central. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, eso no quiere decir que todos los mensajes de Pablo eran evangelísticos. Mira lo que él dice en Hechos 20:27, para entender a qué se refiere Pablo. Hechos 20:27. Se está despidiendo de los ancianos en Éfeso y les dice así, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo predicaba toda la revelación de Dios. Nosotros igual, desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos ser fieles en predicar todo el consejo de Dios, la Biblia completa. No despreciemos el Antiguo Testamento, no despreciemos ciertos libros o ciertos pasajes de la Biblia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nada en la vida tiene sentido hasta que no rindamos nuestras vidas a la cruz de Cristo. Y nada en la Biblia tiene sentido hasta que no lo leamos con ojos cristocéntricos. No es suficiente decir que Cristo fue un gran maestro de moral. Eso ya lo sabe el mundo. No es suficiente decir que fue un gran hombre que hizo grandes milagros o dio grandes enseñanzas. Eso también muchos lo saben y lo aceptan. Lo que tenemos que proclamar es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él nos sustituyó, sufrió nuestro castigo, derramó su sangre por amor a nosotros, al tercer día resucitó, Él es el Señor, Él es el amo, y si tú entregas tu vida a Él, tienes vida eterna y el perdón de tus pecados. Él es el único Salvador, Él es el único Señor, y por medio de la fe en Él, solo en Él, tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, somos reconciliados por Dios y estaremos para siempre con Él. Y con este concepto del Evangelio en nuestra mente es que tenemos que leer, estudiar, analizar los textos bíblicos. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, predico todo el consejo de Dios, pero lo predico de una forma cristocéntrica. Pablo se veía a sí mismo no como un orador, no como alguien que entretiene a la gente, sino como un heraldo, como alguien aprobado por Dios, al cual se le confió el precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje que los incrédulos necesitan oír y por lo tanto me propuse predicarlo siempre. No le hacemos ningún bien a un no creyente si es que le decimos en nuestras prédicas, sean buenos, obedezcan los 10 mandamientos. Vamos, cambia, esfuérzate, tú puedes. No, no les hacemos ningún bien, es peligroso para ellos. Debes decir más bien, estás perdido, necesitas a Cristo, arrepiéntete, confía en Él. Ese es el Evangelio, las buenas noticias que debemos proclamar. El tema entonces de nuestra predicación es Cristo. Predicamos todo el consejo de Dios, pero hay que poner siempre en el centro a Cristo, porque Él es nuestro Señor. Uno de los grandes predicadores de la historia del cristianismo ha sido Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Le llamaban, un famoso pastor inglés del siglo XIX. Aquí atrás, en algunos de esos libros, tengo algunos de sus sermones. Él escribió muchos sermones que llenaron 63 tomos. Yo te reto a tú escoger cualquiera de los sermones de Spurgeon, cualquiera, y lee la última página de ese sermón que hayas escogido, cualquiera que sea, y vas a ver el enfoque totalmente cristocéntrico, el llamado a la salvación, el evangelio claramente. Hazlo, vas a ver lo que él hacía y lo que nosotros debemos hacer también. El tema de nuestra predicación es Cristo. En segundo lugar, la forma de nuestra predicación. En los versículos 3 y 4. ¿Cuál es el método que debemos usar? Bueno, en primer lugar, tienes que estar convencido que el Evangelio es lo que el mundo necesita escuchar, no necesariamente lo que quiere escuchar, pero sí lo necesitan escuchar con desesperación. Pablo nos describe aquí la forma, el método, la manera en la que él predicó el Evangelio a los corintios. Y este debe ser nuestro método también. En resumen, Pablo les dice que les predicó sin excelencia de palabras, sin persuasión, sin sabiduría, con debilidad, con temor y con temblor. ¡Wow! ¿Qué tal método? Todo lo contrario a lo que escuchas y lees en varios de los libros de homilética o de oratoria. Bueno, para entender lo que está diciendo Pablo, tenemos que pensar en Hechos capítulo 18. Pablo había predicado en Tesalónica y se había encontrado con una fuerte oposición. Toda la ciudad se había sublevado en contra de Pablo, pero Pablo logró escapar de Tesalónica y se fue a Berea. Y allí en Berea tuvo un buen ministerio, fue bien recibido, porque los bereanos eran estudiosos de la palabra de Dios. Pero pronto los de Tesalónica llegaron a Berea porque estaban persiguiendo a Pablo para causar alboroto y Pablo entonces tuvo que salir otra vez. Se encamina a Atenas y dice que en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Predicó en Atenas, pero solamente creyeron unos cuantos. Y luego de Atenas, Pablo se va a Corinto.
Entonces lo expulsan de Tesalónica, sale perseguido de Berea, se burlan de él en Atenas y así llega él a Corinto. Y leamos lo que ocurrió. Hechos 18, versículo 1. Después de estas cosas, de todo lo que les he contado, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo creo que aquí vemos la gracia de Dios para animar a Pablo. Se encontró con buenos amigos y que tenían su mismo oficio y trabajaban juntos. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto es lo que él dice en 1 Corintios. Me propuse no saber ninguna otra cosa, sino solamente predicar a Cristo crucificado. Y es lo que vemos que está haciendo en Corinto. Mira el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, es decir, sigue predicando y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, ¿haciendo qué? Enseñándoles la palabra de Dios, predicando, cumpliendo con su misión. Cuando Pablo les predicó el evangelio, según 1 Corintios 2:1, él decidió no usar 2 elementos. Mira otra vez, 1 Corintios 2:1. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mira, tú te equivocas si piensas que Pablo no usó sabiduría y no usó elocuencia porque no podía. Te equivocas. Pablo era uno de los hombres más inteligentes y más instruidos de su época. Había sido fariseo, había sido criado a los pies del gran maestro Gamaliel, uno de los más famosos en todo Israel. Pablo era experto en debates y argumentos. Solamente lee su argumentación en el libro de Romanos para que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Estas características son imprescindibles para un buen orador. Pablo era excelente orador. Pero Pablo, cuando va a Corinto, decide no usar excelencia de palabras y no usar sabiduría humana. Prefiere predicar más bien con sencillez, con claridad, usando palabras comunes que todos podían entender. Cuando un orador famoso hablaba, la gente le decía, ¡wow! ¡Qué tal orador! ¡Qué maravilloso! Pero cuando Pablo predicaba, decían, ¡qué maravilloso Salvador! ¡Qué maravilloso Cristo! Porque él apuntaba a Cristo. Su principal preocupación era exponer con claridad, exponer con sencillez el mensaje de la palabra de Dios. Algunos creyentes inmaduros van de iglesia en iglesia buscando un pastor que se ajuste a sus gustos o un mensaje que se ajuste a lo que ellos quieren escuchar.
Y cuando lo encuentran, dicen, aquí me quedo, porque este fue el sermón más entretenido, más divertido que he escuchado en mi vida. Así que aquí me quedo. Otros tal vez van a decir, aquí me quedo porque este es el sermón más profundo, más académico, más racional que he escuchado en años. Así que aquí me quedo. Pablo era más que capaz de usar el humor, de usar la filosofía, de usar la elocuencia para capturar la atención de sus oyentes, pero no lo hizo. ¿Se estaba arriesgando a que lo vean como un tonto? Yo creo que sí, por supuesto. Pero Pablo no solamente decidió dejar a un lado la elocuencia y la sabiduría, sino que, según el versículo 3, dice que predicó con debilidad y con mucho temor y temblor. El gran apóstol Pablo. Ahora, no nos da detalles. Algunos han especulado acerca de qué significa este versículo 3. Pablo nos está confesando sus sentimientos más íntimos. Pablo estaba consciente de sus limitaciones y de sus miedos. Él no llegó a Corinto en un carruaje. No llegó a hospedarse en el mejor hotel de la ciudad. No dio una conferencia en el estadio más grande de Corinto. No recibió los aplausos de las multitudes. Pablo llegó bajo presión, bajo persecución, llegó con angustia, llegó con dudas, llegó desanimado, había sido golpeado hasta casi morir, se habían burlado de él en Atenas, tenía miedo de ser perseguido, de ser rechazado, se sentía débil, estaba nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le daba miedo hablar en público? No lo creo. ¿Acaso no sabía lo que tenía que decir? Claro, él sabía muy bien lo que tenía que decir. Sí sabía. Entonces, ¿por qué estaba así? A mí me parece, y es un poquito de especulación, pero tenía miedo de estar haciendo las cosas mal y que no haya ningún fruto para el Señor. Y yo creo que es lo que cada predicador y pastor tiene que enfrentar. La tentación más grande para el pastor es predicar buscando agradar a la gente. Predicar buscando agradar a la gente. Por naturaleza queremos gustarle a la gente. Queremos que acepten lo que decimos. Y la tentación para todos nosotros, hermanos, es usar palabras, usar sabiduría, usar bromas, usar filosofía para lograr resultados. Porque queremos elevar nuestro mensaje, queremos mejorar nuestro mensaje para que le guste a la gente. El Señor mismo, tuvo que aparecerse a Pablo, fortalecerlo, animarlo y le dijo, no tengas miedo de hablar, no calles, porque tengo muchos que van a creer, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por lo tanto, Pablo estaba decidido. Pablo estaba determinado a que su predicación no fuera según los cánones de la sabiduría humana. Mira ahí, 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él estaba determinado, no hay lugar para palabras impresionantes, para gestos teatrales, para técnicas manipuladoras. No hay lugar en la predicación. Muchos, lamentablemente, han respondido
por emoción, impresionados por la oratoria del predicador. Muchos han respondido por la suavidad de la música, por el ambiente de reverencia. Pablo nunca predicó de esa manera. Nunca manipuló a la audiencia para que respondan positivamente. Él nunca arregló la habitación. No, bajó las luces, puso música suave para obtener una respuesta emocional. Nunca lo hizo. Pablo tenía grandes habilidades naturales, pero no confió en ellas. Y por eso seguro le dolía tanto las divisiones en la iglesia de Corinto, y seguro le dolía mucho en su corazón que había un grupo que decía, yo soy de Pablo porque nos gusta cómo predica Pablo. Nada en la vida de Pablo explica su éxito, sino solo Dios. Pero él tenía que tomar la decisión consciente de no usar técnicas humanas manipuladoras, sino solo confiar en el poder de Dios. La tarea de predicar es seria, es sagrada, porque no la hacemos en nuestras fuerzas, no la hacemos confiando en nuestro intelecto, confiando en nuestras habilidades, sino confiando en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. Spurgeon, que lo mencioné hace un momento, él dijo, podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones, hasta que caigamos muertos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para convertirla. Así que podemos hacer de todo y agotarnos hasta la misma muerte predicando. Pero si no está el Espíritu Santo, si no está el poder de Dios en nuestra predicación, nuestra dependencia de Él, entonces no hay nada. No se logra nada. Entonces, en primer lugar, el tema de nuestra predicación, Cristo, es el centro. En segundo lugar, la forma, el método de nuestra predicación en total dependencia del Espíritu Santo y no confiando en técnicas o sabiduría humana. Y en tercer lugar, el propósito de nuestra predicación. Ahí está en el versículo 5. Para que, siempre esas dos palabras nos indican propósito, ¿no? Predico en el poder del Espíritu para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que debemos tener en mente. El propósito de Pablo, al rechazar las palabras elocuentes, al rechazar la sabiduría humana, al rechazar la metodología, las técnicas humanas, su propósito era, su objetivo era que se manifieste el poder de Dios en su predicación. Cuando él les predicó el evangelio a los corintios, muchos fueron salvos. Y no fue por su elocuencia, no fue por su sabiduría. Por el poder de alguien se fundamenta en la sabiduría de un hombre, entonces va a fracasar. Esa fe va a naufragar porque no es fe. Dios ha escogido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero usará esa predicación solamente si el predicador se considera a sí mismo un inútil sin Dios. Solamente si el pastor confía en Dios y no en sí mismo. La palabra de Dios predicada, confiando en Dios, descansando en la sabiduría de Dios, es el poder de Dios. Solamente el poder de Dios puede tomar un corazón duro y rebelde y transformarlo. Cuando Pablo habla aquí en el versículo 5 de
de poder, no se está refiriendo a milagros, a grandes sanidades y maravillas, se está refiriendo a la salvación de los creyentes, porque ese es el más grande milagro y solamente Dios lo puede realizar. Yo no puedo manipular a las personas para que reciban a Cristo. Yo podría usar muchas técnicas para forzar una respuesta emocional, pero eso no es salvación. La verdadera salvación solo ocurrirá cuando nos paramos en el púlpito, abrimos las escrituras y exponemos el significado bíblico del texto. Solamente cuando prediquemos fielmente todo el consejo de Dios, con Cristo como centro y confiando en el poder de Dios, no en mis habilidades. Y es mi convicción que esto se da solamente cuando predicamos la Biblia de forma expositiva. La definición que tengo de predicación expositiva es bastante sencilla. La dije al principio, es decir lo que Dios ha dicho. Decir lo que Dios ha dicho. Es proclamar la verdad del texto en su contexto para la transformación de las vidas de los creyentes. Cuando yo estudio la Biblia para preparar un mensaje, lo más importante para mí es entender el significado del texto. Yo sé que muchos en las iglesias leen la Biblia, escogen un versículo y la primera pregunta que se hacen es, ¿y esto qué significa para mí? ¿Esto cómo se aplica a mí? Pero no nos podemos saltar todos los pasos. Lo primero que tenemos que entender cuando estudiamos las escrituras para predicar es decir, ¿qué significa este texto en su contexto original? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir Moisés? ¿Qué quiso decir David? ¿Qué quiso decir Pedro? Así que hay que estudiar el texto en su contexto histórico, considerando la audiencia a quienes ellos escribieron, y después de mucho estudio encuentro el significado. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? Esto requiere estudio, requiere dependencia del poder del Espíritu Santo, requiere oración, requiere esfuerzo, diligencia, varias horas de estudiar el texto bíblico para entender qué quiso decir Dios. Y una vez que ya sé lo que Dios quiso decir, recién me hago la pregunta, ¿y esta verdad cómo se aplica hoy? Y eso es lo que debo predicar a mi congregación. Los pastores y los líderes amados, los líderes queridos, que les hablaron el evangelio a ustedes, que me hablaron el evangelio a mí, todos ellos se irán o morirán en algún momento. Y si nuestra fe estaba puesta en ellos, ¿cómo sobrevivirá nuestra fe cuando ellos mueran? Es bíblico respetar, honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, a nuestros mentores, pero es un grave error construir tu vida espiritual alrededor de ellos. Nuestra salvación solo se mantendrá firme si está fundamentada en el poder de Dios. Y ese poder de Dios se desata cuando se proclaman las escrituras, no confiando en nosotros, sino confiando en el poder de Dios. Que cuando prediquemos la gente vea a Cristo y escuche el mensaje de Cristo. Y que no queden impresionados por mis habilidades, por mi oratoria, por mi sabiduría, sino que se rindan a Cristo y que pongan su fe en Él, no en mí, y que toda su adoración, reverencia y admiración sea para Él, no para mí.
Lo que el mundo necesita es el Evangelio. La salvación se encuentra solo en la cruz de Cristo. El poder de Dios se demostrará en la salvación de las personas si nosotros predicamos fielmente a Cristo crucificado de todas las Escrituras. Y por eso la predicación no es negociable, no es opcional, es esencial. Porque sin predicación no hay salvación y no hay santificación. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? La misma decisión que tomó el apóstol Pablo. Debemos proponernos predicar el tema correcto, Cristo, de la forma correcta, no dependiendo de nuestras habilidades, sino del poder de Dios, y con el propósito correcto, para que la fe de los que nos están escuchando se deposite en el poder de Dios y no en nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este texto en que podemos ver los sentimientos de Pablo, cómo él abre su corazón, pero también nos enseña mucho acerca de cómo debemos predicar. ¿De cuál debe ser nuestro tema? Solo Cristo. ¿Y cuál debe ser nuestro método? En dependencia, no de técnicas humanas, sino de tu poder. ¿Y cuál debe ser nuestro propósito? No buscar que nos admiren a nosotros, sino que su fe esté depositada en el poder de Dios. Oh Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos impulse a predicar de esta manera, negándonos a nosotros mismos, considerando que somos tus esclavos y poniendo todo nuestro esfuerzo y diligencia en entender el significado del texto y en proclamarlo a nuestros oyentes en dependencia del Espíritu Santo. Y tú da el fruto, tú da el crecimiento. Señor, descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.